todo lo que se va a decir. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar alabando. Vamos a hacerlo con el himno 342 después del río. Para seguir alabando, vamos a cantar el himno 432 como el cierre. Oh
Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana? Delicia. Le agradecemos mucho a los chicos por estar aquí y cantar con nosotros. Tranquilos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y a las personas que nos están viendo a través de la red, YouTube y todas las áreas del mundo. Aunque ustedes no lo crean, hay más de 30.000 personas que cuando hay cultos aquí en la iglesia del parque nos están viendo. Amén. Hoy vamos a empezar con una semana de oración muy especial de Daniel. Voy a presentarles a mi amigo Luciano Villar, que es estudiante de teología. Aquí se los presento, va a ser el predicador de esta semana, nos va a estar acompañando. Y bueno, ¿qué les parece si nos arrodillamos todos y entregamos esta semana junto a Luciano al Señor para que sea quien la dirección? Vamos a arrodillarnos, vamos a tener un minuto para que podamos cada uno personalmente entregarle a Dios esta semana y Luciano va a cerrar con la oración. Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche podemos estar aquí en tu casa de oración, abriendo tu palabra y sobre todo estudiando estos temas tan importantes, Señor, que son el libro de Daniel y sus profecías. Te imploramos, Padre, tu presencia, la de tus santos ángeles, y que toques nuestros corazones con tu verdad eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca había estado de este lado en la iglesia del parque, había visitado un par de veces y quería comenzar este tema que se llama Una estatua imponente. Quería empezar hablando sobre los sueños. Todos tenemos sueños. De hecho, si me permiten, me gustaría contarles un sueño que tuve no hace mucho. Soñé que venía en un avión comercial y había turbulencia y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y lo hizo en una montaña nevada. Entonces la nieve frenó un poco el impacto, pero el avión continuó como deslizándose por la nieve en una pendiente y el avión terminó en una especie de cantero, como una maceta, ¿sí? Y ahora el avión era como de juguete. No sé si alguien me puede explicar qué significa eso. No, yo tampoco entendí ese sueño, pero sin embargo lo soñé. Y es interesante porque el tema de los sueños siempre fue un tema misterioso, un tema recurrente que la gente necesita y desea saber acerca de los sueños. Y dice un autor con respecto a esto, sobre la historia de los sueños y la interpretación de los mismos, dice que en un primer momento la aproximación del hombre griego al fenómeno onírico debió plasmarse en la tradición oral, basada en la experiencia práctica e influenciada por corrientes orientales, caldeos. Las fuentes antiguas confirman un conocimiento muy difundido a nivel popular, juzgándose el sueño como el vehículo idóneo para la expresión de la voluntad divina, realizándose a su vez
la interpretación de las visiones portadoras de un mensaje alegórico. ¿Sí? Este autor no es un autor cristiano, simplemente estaba haciendo historia de la interpretación de sueños. Y se preguntarán por qué marqué algunas cosas en rojo. Hombre griego, por ejemplo, nuestra filosofía, nuestra forma de pensar hoy en día viene de la antigua Grecia. ¿Sí? Todas nuestras ideas, nuestra forma de razonar vienen de esos pensadores. Y es interesante ver que estos pensadores fueron influenciados por estas corrientes orientales de los caldeos. Ya vamos a ver quiénes son los caldeos, vamos a hablar un poco en un instante. Pero también me interesa este asunto de el vehículo idóneo para revelar la voluntad divina. Para los antiguos era el sueño el vehículo ideal para que la voluntad de Dios se pueda explicar. Y no es algo así como que el mensaje es claro en el sueño, sino que hay que interpretarlo porque es un mensaje alegórico, es un mensaje que está cifrado. Entonces, el mensaje hay que descifrarlo, ¿verdad? Y luego llegamos a la modernidad, comienzos del siglo XX, tenemos la psicología y los grandes de la psicología, por ejemplo Sigmund Freud, decía que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. Lo que decía Freud, en otras palabras, es que cuando uno está despierto tiene deseos que quizás no puede satisfacer y a la hora de dormir el inconsciente cumple su deseo, pero en los sueños. ¿Sí? Es como un mecanismo que Sigmund Freud decía que funcionaba así, obviamente con la teoría del inconsciente de Sigmund Freud. Y luego la interpretación del sueño se utilizaba asociación libre. No había un panel o un tipo de esquema que diga que esto significa esto, sino que asociación libre, era una forma más liberada. Otro grande de la psicología, Carl Jung, dijo un poco después, nuestro problema especial del análisis de los sueños depende de la hipótesis de lo inconsciente. Sin ella, el sueño es simplemente un conglomerado absurdo de restos diurnos fragmentarios. ¿Qué quiere decir Jung con esto? Que sin la teoría del inconsciente de Freud, simplemente los sueños son cosas que se dijeron en el día, cosas que se pensaron, cosas que se vieron, cosas que se escucharon, algo sin relevancia, simplemente un mecanismo de la psiquis humana. Y ustedes saben que esto fue en 1934 que Carl Jung escribe esto. En lo que ha pasado, poquito menos de 100 años, no ha cambiado mucho la idea acerca de los sueños y su interpretación. Esto es más o menos lo que hoy sigue manejando la ciencia. La ciencia no ha producido nuevas teorías o nuevos estudios acerca del sueño. El sueño simplemente sigue siendo un misterio. Yo recuerdo cuando era pequeño, compras en los negocios del barrio y me daba una lista con las cosas que debía comprar. Y había un almacén que en su frente tenía un kiosco. Una vez que uno ingresaba tenía un mostrador donde uno podía jugar a la quiniela y en el fondo estaba el mercado en sí, estaban todos los productos. Y a veces yo tenía que estar ahí esperando un rato a que me atiendan, ¿no? Había gente antes que yo y a mí me gustaba mirar en la pared, había un póster que me llamaba mucho la atención con dibujos, ¿sí? Y ese póster era algo así. Y decía ahí arriba, significado de los sueños. Y a mí me llamaba la atención porque había dibujos, había números. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es el significado? Y aparentemente la idea es que lo que uno sueña tiene su interpretación en números. Y esos números uno tiene que jugarle a la quiniela, a la lotería para poder ganar el dinero, ¿no? Y es medio sobrenatural, ¿no es cierto?, esta idea de pensar
de que lo que yo soñé se convierte en un número y el número después sale, ¿no? Como algo sobrenatural. Y fíjense, a mí me llamó la atención la idea de lo sobrenatural y lo religioso y lo divino sigue presente incluso en algo tan banal como el juego de la lotería. Fíjense, Cristo. Si uno sueña con Cristo, puede jugar a Cristo también. Muerto que habla, San Pedro, el cura, San Cono, creo que dice ahí, y la misa. O sea, son todas ideas religiosas metidas en un mundo digamos, de juego, ¿no? de apuestas. Entonces, a mí, mis amigos se acuerdan que hablábamos de los caldeos, ¿verdad? Los caldeos, estos que inspiraron o legaron este pensamiento acerca de los sueños a los griegos. Los caldeos consideraban que los sueños eran mensajes de Dios, eran mensajes divinos. Los libros de los sueños eran famosos entre los caldeos, ¿sí? Y en Babilonia, que era la capital de los caldeos, había un gran número de expertos en la interpretación de sueños. Como los sueños eran algo tan importante, había que tener expertos en la materia. Y en el año 605 a.C. asume el gran rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, en la lengua caldea, significa quien ruega a Nabú protección. Entonces, ahí tenemos al rey Nabucodonosor en Babilonia, de los caldeos. Y hoy vamos a leer un incidente que ocurrió ahí por el 600 a.C. en Babilonia justamente. Si tienen sus Biblias, los invito a que abramos el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel y el capítulo 2. Daniel y el capítulo 2 dice allí, comenzando en el versículo 1: En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues ante el rey. El rey les dijo: Tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey de los caldeos: El sueño se me ha ido. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis dones, favores y grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su declaración. Respondieron por segunda vez: Diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. El rey respondió: Veo que estáis procurando ganar tiempo, pero mi decisión es firme. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Habéis acordado darme una respuesta mentirosa y perversa, esperando que la situación cambie. Así, decidme el sueño para que yo sepa que podéis darme su interpretación. Ahora uno puede, por lo menos, entender que Nabucodonosor tenía poca paciencia, ¿verdad? Y también podemos entender que para Nabucodonosor este sueño era importante. No era un sueño más. No era uno de esos sueños que Nabucodonosor quizás tuvo en el pasado y que fácilmente los adivinos y los astrólogos le interpretaron. Este sueño era importante. Nabucodonosor sentía en su interior que este sueño tenía algo particular, tenía algo especial. Y ahora, ¿por qué tan enojado Nabucodonosor, amenazando? ¿Y por qué quieren ganar tiempo? ¿Se imaginan cómo era el trabajo de estos intérpretes de sueños? ¿Se imaginan cómo sería trabajar en la corte de Babilonia en el 600 a.C.? Yo creo que podría ser un buen intérprete de sueños. Nunca estudié, pero creo que no sería difícil. Supongamos, vamos a utilizar el sueño que yo tuve al principio. Entonces yo podría decirle al rey, el avión es la vida. El viaje turbulento son los problemas de la vida. El aterrizaje forzoso es una crisis que viene dentro de poco. La nieve
es la mano de Dios que frena las consecuencias de ese aterrizaje. Y luego, cuando tú ves el avión de juguetes, porque ya pasaste el problema y la situación es una cosa de niños. Podría ser esa mi interpretación, pero aquí el rey no les estaba contando qué cosa, el sueño. Entonces los intérpretes no podían inventar, no podían decir nada, simplemente tenían que comprar tiempo para que el rey recuerde el sueño y ellos puedan hacer una adivinación mentirosa y perversa, como dice el mismo Nabucodonosor. El asunto es que no lo logra y Nabucodonosor manda a matar a los intérpretes de sueños, a los astrólogos, a los adivinos y a los sabios. Manda a matar a cualquier persona que tenga que ver con esa área. Y había 4 jóvenes en Babilonia que eran originalmente de Jerusalén. Ellos habían sido tomados cautivos y estaban allí, y al haber demostrado ciertas características se los puso como sabios dentro de la corte del rey Nabucodonosor. Entonces esta orden de matar a todos los sabios, adivinos, también caía sobre estos chicos, sobre estos 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Entonces el capitán de la guardia de Nabucodonosor fue a buscar a Daniel y a sus amigos para matarlos. Y Daniel le preguntó a este capitán por qué era que le iban a quitar la vida. El capitán le explicó la situación y Daniel se dirigió directamente al rey y le pidió tiempo. Le dijo: dame tiempo y yo estoy seguro que vamos a poder traerte la interpretación de tu sueño. Y el rey, por algún motivo, le concedió este tiempo. Se ve que su ánimo se había calmado un poco. Le concedió el tiempo, entonces Daniel y sus amigos oraron, hicieron una vigilia toda la noche para pedirle a Dios ayuda y pedirle también por la vida de todos esos adivinos y astrólogos que también iban a morir. Y Dios respondió esa oración y le concedió a Daniel el sueño y la interpretación del sueño, ¿sí? Entonces Daniel se dirige al otro día a la corte del rey Nabucodonosor, y ahí vamos a leer a partir del verso 26. Dice allí: el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Rey, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Rey, tú viste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno, pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, ahora diremos al rey su interpretación. Ahora nos imaginamos la reacción del rey cuando empezó a escuchar ese sueño. Automáticamente yo imagino que él decía: sí, ahora lo recuerdo, ahora que lo mencionas, eso es exactamente lo que soñé. Se debe haber sentido muy feliz, muy asombrado por esto de que le están contando lo que él soñó y él lo está recordando. Entonces ahora el rey está realmente interesado. ¿Y por qué Daniel dice inmediatamente que va a darle la interpretación? Para no darle tiempo a los mentirosos a que empiecen a hablar, ¿verdad? Entonces Daniel continúa y dice en el verso 37: tú, rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Entonces, aquí tenemos la cabeza de oro, representa el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, que estuvo desde el año 605 a.C. hasta el 539 a.C. ¿Sí? Es un reino que ha durado no mucho, pero mientras estuvo en su esplendor, tenía los jardines colgantes, tenía mucho oro, ¿sí? Así dice un historiador que para hacer una figura de adoración habían utilizado 22 toneladas de oro. Se ve que en Babilonia el oro era abundante. Entonces estaba bien que utilicen la cabeza de oro para representar a Babilonia. ¿Qué ocurrió en el año 539 a.C.? En el año 539 a.C., Ciro, el persa, junto con los medos, con Darío el medo, fueron conquistando todo el imperio y finalmente tomaron. Vamos a hablar en otra noche sobre eso, pero por ahora tenemos que tener en cuenta que Medo-Persia es el siguiente imperio que sucede a Babilonia. Y eso va del 539 hasta el 323 a.C. ¿Sí? Este reino dura un poquitito más. No sé si estoy... Ahí estamos. Y luego, en el 323 a.C., surge un personaje muy conocido, por lo menos de nombre, que se llama Alejandro Magno, que en muy pocos años toma todo el imperio y se hace con el imperio griego. Y ahí estamos en el imperio griego que va desde el 323 a.C. hasta el 168 a.C. ¿Sí? Esto es lo que ha hecho Alejandro Magno, ¿sí? en una campaña muy breve, pero cuando Alejandro Magno muere muy joven, ya el imperio ya no quedaba tan fuerte, quedó en manos de 4 de sus generales, pero ya no era con la fuerza de antes, ya no tenía el mismo ímpetu. Y en el año 168 a.C. aparece la fuerza del hierro de Roma. ¿Sí? El imperio romano llega atropellando un tanque y arrasa con lo que queda del imperio griego. Es el más largo porque va desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. ¿Sí? Si recordamos lo que hemos leído, los capítulos finales de los Evangelios, sabemos que fueron soldados romanos los que castigaron a Jesús, fueron soldados romanos los que hincaron clavos en sus manos. ¿Sí? Fue bajo el imperio romano que nuestro Señor fue crucificado. Entonces es el imperio romano, estas largas piernas de hierro, ¿sí? El poder dominante, destrozar, quebrantar. Esa era la característica del imperio romano. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Porque quizás al leerlo todo así apurado, vamos a hacer un breve repaso. Hay 4 metales. El primer metal es el oro, ¿verdad? ¿Y qué corresponde al oro? Babilonia, exacto. Luego tenemos el pecho de plata. ¿A qué corresponde eso? Medo-Persia. Luego tenemos el muslo de bronce, ¿sí? Que representa a Grecia. Y por último, las piernas de hierro, que representan a Roma. Entonces, Daniel le ha mostrado a Nabucodonosor, pero en realidad fue Dios el que le mostró a Nabucodonosor a través del sueño una línea de tiempo, pero en vez de estar horizontal, Dios se la mostró vertical, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma línea horizontal que va desde el principio, desde el año 605 a.C. en adelante. Dios hizo, vamos a ponerla de pie, y vamos a poner la cabeza arriba, y vamos a ir descendiendo, ¿sí? Y esto es el esquema de tiempo, ¿sí? Que le ha dado Dios a Nabucodonosor, y Daniel lo interpretó para él. Y luego, obviamente, nos preguntamos, ¿qué ocurrió
qué ocurrió cuando terminó el Imperio Romano o por qué terminó el Imperio Romano. ¿Dónde hemos quedado en la estatua? Llegamos hasta las piernas y luego de las piernas vienen los pies. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice allí en el verso 41. Dice: y los pies y los dedos que viste en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino se dividirá, y así como viste el hierro mezclado con la arcilla, tendrá algo de la fortaleza del hierro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. ¿Sí? Entonces, en los pies tenemos ¿cuántos dedos? 10 dedos, exacto. Entonces, el Imperio Romano cayó por las invasiones de las tribus bárbaras. Y si las contamos, son 10 tribus. ¿Sí? No creo que sea casualidad, no creo que sea coincidencia, porque Dios no suele hacer estas cosas así por casualidad, que nos muestra que esta estatua tiene 10 dedos y son 10 las tribus que hacen caer al Imperio Romano. Justo el último son los érulos en el año 476 después de Cristo. Es interesante notar que cada una de estas tribus se convierte después en... aproximadamente están en lo que es la Europa moderna. ¿Sí? Quizás también tenemos, bueno, obviamente tenemos a África, pero son los países que hoy en día han sobrevivido, pero en su origen eran estas tribus bárbaras que hicieron caer al Imperio Romano. Entonces, majestuosa. Estamos en la cabeza, estamos en el pecho y los brazos, estamos en las piernas. ¿Dónde estamos en esa estatua que nos ha mostrado el libro de Daniel? Estamos en los pies, estamos justamente aquí. Y ustedes saben que durante la historia, posterior obviamente a la caída del Imperio Romano, el hombre ha tratado de unirse, ha tratado de formar de nuevo un imperio, formar de nuevo una junta que pueda dominar un territorio extenso. De hecho, sin ir muy lejos, en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se juntó con Italia, con Japón, formando el eje. Después Estados Unidos forma a los aliados. Pero después de la guerra, ¿qué pasó? Cada uno se fue para su lado. ¿Qué pasó después con el Mercosur? Y tampoco funcionó mucho. ¿Qué pasa hoy con la Unión Europea? Se está desbaratando, ya Inglaterra se está retirando y dentro de poco cada uno se va a ir por su lado también. Las uniones humanas no perduran. Y no perduran porque Dios ya dijo que no iban a perdurar. El hierro y la arcilla, no hay proceso químico por el cual se puedan unir. No hay manera. Yo puedo poner hierro y arcilla en un balde y por más que agite y agite, nunca se van a juntar. ¿Sí? Van a permanecer juntas eventualmente. Pero hay un punto más de esta profecía, de este sueño, que Daniel le falta explicar, ¿verdad? Y eso está en el verso 44. Porque en el verso 44 nos habla sobre... ¿qué cosa? Una roca, una piedra cortada no con mano humana. Vamos a ver de qué se trata ese evento. Verso 44. Continúa Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Entonces aquí Daniel está diciendo que el sueño
es exactamente y tal cual como va a ocurrir. Y la interpretación es exactamente como la acabamos de ver. Entonces, yo pregunto esta noche, ¿se ha cumplido la cabeza? ¿Fue como dijo Daniel? Sí, ¿verdad? ¿Se ha cumplido el pecho de plata? ¿Se ha cumplido el muslo? ¿Se ha cumplido las largas piernas de hierro? Y se ha cumplido la caída de ese imperio y división en 10. Y se ha cumplido desde ese entonces hasta hoy que no hay una unión, no se vuelven a unir. Lo intentan, pero no se vuelven a unir. Ahora yo me pregunto, ¿será demasiado optimista o crédulo pensar que se va a cumplir también esto? Digamos, si se cumplió todo lo demás, falta solamente una cosa. ¿Por qué esa última cosa no se va a cumplir? ¿Se cumplieron todas las anteriores? ¿Es una más? ¿Se vienen cumpliendo 5? ¿No se va a cumplir 6? Claro que se va a cumplir 6. Y el cumplimiento final de esta profecía, que viene hace 2600 años cumpliéndose sin demora, se viene cumpliendo hace 2600 años sin excepción. El cumplimiento de esta profecía es la intervención de nuestro Señor Jesús en la historia del hombre. ¿Sí? Esa línea de tiempo que marcó el sueño tiene un final, y ese final es la intervención de Dios en la historia. ¿Sí? No es que Dios no intervenga en la historia hoy en día, no me malinterpreten, pero es la intervención definitiva de Dios en la historia. Dios viene en persona a decir, basta, se terminó. ¿Y qué va a ocurrir cuando el Señor venga? Va a instaurar su reino. Ya no van a ser esos reinos donde se decreta la muerte de la gente, ya no van a ser esos reinos que hacen guerra con otros reinos para ver quién queda. Ya no van a ser esos reinos. Va a ser un reino eterno, ¿sí? Va a ser un reino de verdad, de amor, de paz y de justicia. Y yo pienso esta noche que a mí me gustaría ser miembro de ese reino. A mí me gustaría. Y a mí me gustaría orar pidiéndole a Dios que me permita ser parte de ese reino. Yo entiendo que ahora mismo uno necesita prepararse para ingresar a ese reino. No creo que cualquiera pueda entrar al reino. No creo que así de la nada pueda venir el Señor y todos nos vamos al reino. Me imagino que debe haber ciertas condiciones, ciertas características. Y yo quiero pedirle a Dios que me ayude, porque yo sé que Dios es bueno. Y Él me va a ayudar a que cuando Él venga a intervenir en la historia, yo pueda ser parte de ese reino eterno. ¿A quién más le gustaría estar incluido en esa oración? Si estás de acuerdo, te pido que me acompañes de pie para hacer esta oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos cambie, que nos transforme, que haga lo que tenga que hacer con nosotros para que podamos estar prontos y listos y de acuerdo a sus principios para estar y ser parte de ese reino eterno. Oramos. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos, gracias Padre porque en tu palabra, desde hace 2600 años, tú vienes diciendo exactamente cómo van a ser todos los eventos hasta el fin del mundo. Padre, sabemos que lo único que falta cumplirse ahora es esa roca que no fue cortada por mano humana, fue cortada por la mano de Dios, y esa roca va a impactar en la historia del hombre y la va a cambiar para siempre. Y va a cortar con la historia de los hombres, va a terminar con estos reinos humanos imperfectos y va a instaurar el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Padre, tanto las personas que se han puesto de pie, las personas que están escuchando, las personas que están mirando y un servidor que habla, queremos estar en ese reino, Padre. Y te rogamos que hagas en nuestra vida, en nuestros corazones, lo que necesites hacer para que estemos allí. Te pedimos esto sin merecerlo, pero por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. La tierra tiembla.